Los 5 puntos que vamos a trabajar hoy en la píldora que vamos a compartir son los siguientes. En primer lugar, entender por qué tenemos que colocar al consumidor en el centro de nuestra toma de decisiones. En segundo lugar, cómo colocar al consumidor en el centro de las decisiones lo que va a hacer es optimizar, por un lado, los procesos y por otro lado, nuestra manera de tomar decisiones. En tercer lugar, entenderemos el Customer Journey como la herramienta principal para poder desarrollar este proceso de colocar al consumidor en el centro. En cuarto lugar, lo que veremos es cómo podemos transformar los insights identificados a través del Journey en toma de decisión. Y en quinto lugar, lo que haremos es hablar de cómo todo este proceso puede transformar nuestras organizaciones de una manera positiva. Hoy vamos a hablar de Customer Journey como uno de los elementos principales a la hora de conocer al cliente, de conocer al consumidor y uno de los principales factores de relación desde el punto de vista de los datos y de la comprensión y conversión de toda la información que podemos obtener del mercado en toma de decisión. La idea es ir pasando por una serie de grandes conceptos a través de los cuales vayamos entendiendo cómo utilizar el Customer Journey, para qué nos sirve y también cuáles son las principales partes de esta herramienta para poder optimizarlo al máximo en el uso y en el aprovechamiento, en el conocimiento del mercado de la toma de decisión, como comentábamos. Hoy por hoy estamos en un proceso en el cual muchas compañías están realmente interesadas, realmente preocupadas por colocar al cliente en el centro. Digamos que estamos en una era de Customer Centricity, donde muchas compañías estamos, ya no solo estáis, sino que también me incluyo con la parte que me toca, obsesionadas en conocer cómo el cliente se comporta, cómo el cliente expresa sus necesidades y precisamente cuáles son esas necesidades a la hora de poder entenderlas bien y convertirlas después en propuestas de valor que nos diferencien de los competidores. El Customer Journey exactamente queda enclavado en ese espacio, en el espacio de poder utilizar herramientas que nos sirvan para entender muy bien cuál es el viaje que desarrolla un cliente desde que tiene una necesidad relacionada con la categoría de productos que nosotros estamos comercializando hasta que la adquiere y realmente entra en relación con ese producto o ese servicio para poder entender bien exactamente cuáles son los puntos clave dentro de ese viaje, de ese proceso, insisto, de la necesidad a la adquisición, uso y recomendación, y a partir de ello poder optimizar cuáles son nuestras acciones en cada uno de esos aspectos. ¿Cuál es el modelo principal que estamos utilizando para comprender bien el Customer Journey antes de entrar de lleno y de pleno en detalle en la herramienta? Básicamente es el modelo de escucha del cliente. Como vemos aquí en pantalla, podemos ver que esencialmente poner al cliente en el centro consiste en, por un lado, y esencial, escuchar al cliente. Digamos que en épocas anteriores teníamos enfoques en las empresas o mucho más centradas en producto, o mucho más centradas en producción, o mucho más centradas en lo que nosotros hacíamos. Es decir, no tanto pensar en la demanda como mucho más pensar en la oferta. Escuchar al cliente es el primer paso que tenemos que dar para poder iniciarnos en el proceso del Customer Journey. Digamos que desde un punto de vista conceptual, empezar a trabajar en Customer Centricity consiste en colocar al cliente en un lugar en el que podamos escucharlo y tener la vocación, intención y, digamos que, actividad dentro de la empresa lo suficientemente intensa como para todos estar mirando cómo escuchar al cliente y qué nos está contando el cliente. Una vez realizado ese primer paso, que corresponde con la E, el siguiente paso es preguntar. Es decir, a veces escuchamos al cliente y tenemos fuentes de información dentro de nuestras organizaciones que nos explican cosas. Cuando digo esto me refiero a CRMs, donde tenemos datos transaccionales del cliente, fuentes de información externa, como por ejemplo Open Data, que está a nuestro alcance, informes de fuentes secundarias, anuarios, informes que encontramos en Internet, a lo mejor información que nos llega a través de algún colega o que adquirimos a través de alguna feria, es decir, multitud de fuentes de información. Pero una vez reunimos todas esas fuentes de información, las analizamos, puede ser que tengamos gaps de información entre aquella escucha que estamos realizando, lo que se conoce como escucha activa, aquella información que nos está aportando el cliente, y aquello que nosotros necesitamos conocer del cliente para poder desarrollar planes. Bien, cuando esto nos ocurre, estos gaps de información, en definitiva, lo que nos obligan es a ir a preguntar. Con lo cual, primero escuchamos de manera activa, después lo que hacemos es preguntar en busca de aquella información que no tenemos acceso de manera natural y que preguntándola podemos acabar de completar esos gaps.
Una vez hayamos hecho los dos primeros pasos, el modelo de escucha de cliente, y por tanto el primer paso para el journey, nos llevaría a interpretar. Tenemos información, la agrupamos, tenemos datos, los hacemos entenderse entre sí y empezamos a interpretar toda esa información. Hoy por hoy, uno de los pasos principales en el que estamos inmersos muchas consultoras es en tratar de ayudar a las empresas a poder interpretar información. Ya no solo capturar información, ingestarla, tratarla, cualificarla para que se entienda entre sí, la información que nos viene de una fuente o de otra y que naturalmente no se entienden, sino también, una vez tenemos todo eso en un espacio, en un repositorio único, tratar de identificar indicadores válidos, insights, en definitiva información que realmente dentro de toda esa marabunta de datos sean realmente relevantes a la hora de poder discernir un insight y de ahí una toma de decisión concreta. Cuarto paso, bueno, actuar. Digamos que todo esto del journey, todo esto de colocar al cliente en el centro no tiene ningún sentido si después de analizar toda la información no la convertimos en una actuación. Sería un brindis al sol, es decir, muy bonito, muy divertido durante el proceso, pero realmente poco útil para las organizaciones. Escuchar al cliente lleva implicado de manera absolutamente, os diría, troncal el hecho de acabar tomando decisiones. Obviamente para mejorar las experiencias de ese cliente cuando se relaciona con nuestra marca, con nuestro producto, con nuestra categoría y en definitiva construyendo productos, servicios, comunicación, lo que queráis, es decir, cualquier acción que sea útil para poder conectar mejor con nuestro cliente. Hemos hecho esos 4 primeros pasos. Hemos escuchado activamente, hemos preguntado aquella información que no teníamos, hemos interpretado y hemos lanzado una acción al mercado. Siguiente paso, hay que monitorear esa acción. Esto no puede quedar estrictamente en un lanzamiento en el que no fijemos KPIs, en el que no fijemos una serie de objetivos que nos obliguen a seguir escuchando a ese cliente para ver cómo se comporta con ese producto, con ese servicio o con cualquier acción que hayamos emprendido tras haber capturado toda la información. ¿Cómo hacemos todo esto? Lo hacemos a través de Buyer Persona y de Customer Journey, que son los dos aspectos que tenéis señalados en gris en la parte superior de la diapositiva. Vamos ahora sí a entrar de lleno en el Customer Journey como la pieza fundamental, digamos que para vertebrar todo esto de lo que estamos hablando. El Customer Journey, digamos que tiene de fondo un núcleo, tiene de fondo un germen que es muy básico, que es el proceso de compra. El Journey no deja de ser un análisis de un proceso de compra, que empieza por una necesidad, punto 1, que sigue con un proceso de búsqueda de información, que avanza con un montón de agentes implicados dentro de ese proceso. Agentes implicados son personas que influyen a alguien, ya sea una persona o ya sea una compañía, a tomar una decisión, a buscar determinadas alternativas, a buscar unos proveedores y que acaban formando parte de ese proceso. Pensar en cualquier proceso de compra que estéis desempeñando incluso a título personal, ¿no? Cuando vamos a comprarnos un automóvil, cuando adquirimos un televisor o cuando nos compramos, no sé, un complejo vitamínico para estar más animados durante el periodo primaveral. Siempre vamos a hacer un proceso que, por un lado, ni va a ser solo online ni va a ser solo offline. Cada vez más estos procesos de los que estamos hablando y que dan sentido al journey son mucho más omnicanal. Hay parte del proceso que lo hacemos online, hay parte del proceso que lo hacemos offline. Y además, no es un proceso que hagamos de manera solitaria. Es un proceso que muchas veces está acompañado por esos agentes de los que estamos hablando. A veces son líderes de opinión, a veces son asesores, a veces son prescriptores y son partes esenciales como stakeholders dentro del proceso de compra que da sentido al journey. Luego también va a consistir en evaluar una serie de alternativas. Hoy por hoy nos movemos en un mundo, en un mercado tremendamente atomizado. Son pocas las categorías de producto en las que hay solo un player. Suele haber muchos o enseguida aparecen muchos en cualquier mercado. Y es interesante ver cuáles son las cualidades, atributos y diferencias que puede haber entre un player y otro. De hecho, el mero ejercicio del Customer Journey lo que busca es que cuando un consumidor o un cliente esté buscando alternativas en nuestro sector de actividad, encuentre asociada a nuestra marca aquellos factores o atributos que le llamen la atención o que conecten más con él o con ella respecto a las demás y que por tanto haga optar por esa opción frente a las demás. Y por último también analizar el proceso postventa. Si avanzo, en definitiva, y me voy al journey de manera práctica, un journey pivota sobre un factor principal que son los enfoques. Un journey tiene muchas maneras de enfocarlo. No es un único ejercicio, digamos, unívoco en el que solo enfocamos para entender un proceso de compra. No. El journey lo podemos enfocar,
por ejemplo, para entender una experiencia. Hay journeys que tienen el mero propósito de entender cuál es la experiencia que está siguiendo, que está viviendo un usuario, un cliente, con nuestra marca. Por ejemplo, pensad en cuál es la experiencia que vive alguien que tiene que dar de alta una cuenta en una entidad financiera, por ejemplo. Podemos hacer un análisis desde el punto de vista del viaje que sigue una persona desde que piensa en abrir una cuenta con una entidad financiera concreta hasta que acaba teniendo abierta esa cuenta y puede empezar a operar con ella. Eso es una experiencia que podemos vivir. O, por ejemplo, la experiencia que vivimos cuando nos damos de alta en un operador de telefonía o hacemos un cambio de operador de telefonía. Podemos desarrollar un journey para entender cuáles son los puntos de fricción, cuáles son los pasos que se dan bien, qué momentos hay de la verdad, qué necesidad tenía ese cliente, qué alternativas validó, cómo entró en relación con esa compañía y, por tanto, qué experiencia vivió y cómo la podemos optimizar. También hay enfoques relacionados con innovación. Dedicamos journeys a entender cómo poder innovar procesos dentro de nuestras empresas. Es decir, cómo determinadas fases de mi entrega de valor pueden mejorarse desde un punto de vista de eficiencia, desde un punto de vista de oferta de más alternativas, desde un punto de vista de ofrecimiento de nuevas propuestas de valor vinculadas a eso. También el journey puede estar enfocado en producto y en servicio. Podríamos hacer un journey para entender cómo mejorar la relación con un producto o con un servicio en concreto. Daos cuenta que no es lo mismo optimizar un proceso de experiencia que optimizar un proceso o generar áreas de innovación que trabajar en producto y en servicio. También, por ejemplo, podríamos hacerlo en procesos. Digamos que cuando aplicamos journeys en términos de proceso, debemos tener en cuenta un punto principal. El enfoque, y ahora enseguida entraremos, siempre tiene que ser de fuera hacia adentro. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando nosotros tratamos de mejorar un proceso y hacemos un Customer Journey para entender cómo determinado proceso es optimizable, no tenemos que hacerlo con un enfoque eficiencia, es decir, cómo internamente podemos optimizar este proceso para que sea más barato y reduzcamos costes. No, no es estrictamente esto. Es qué proceso está viviendo alguien que está fuera, un cliente o un potencial cliente, y cómo a través de su experiencia podemos optimizar un proceso. Siempre que estemos hablando de Customer Journey, no nos olvidemos del principio de toda esta charla. Estamos hablando de colocar al cliente en el centro, con lo cual siempre vamos a tener que hacer una mirada de fuera hacia adentro. Cómo el cliente lo vive y cómo a partir de las vivencias del cliente y lo que nos cuenta, podemos mejorar los procesos de nuestra organización. Y luego también en cuanto a punto de contacto, pensad que uno de los elementos esenciales del journey es qué puntos de contacto establece un cliente con nuestra organización, nuestra marca, nuestro servicio. De nuevo, insisto, ya sea en áreas online, porque tenemos un e-commerce y hay diferentes puntos de contacto, es decir, desde cómo carga nuestra home o cómo es el proceso de validación y compra una vez he añadido un jersey a mi carrito y me lo quiero comprar, a un proceso offline en el cual yo acudo a un establecimiento, entro en contacto con una persona que me atiende, a partir de ahí puedo evaluar las alternativas, veo qué precio y adquiero o no adquiero. Todos esos son puntos de contacto tremendamente importantes. Si nos lo llevamos a B2B aún más, imagínate en el proceso, por ejemplo, de facturación de determinadas compañías, qué puntos de contacto hay. Nuestras compañías, nuestras entregas de valor están llenas de puntos de contacto de los cuales muchas veces no somos ni del todo conscientes. El Journey también aplica al análisis de esos puntos de contacto y cómo se pueden mejorar. Segundo factor, mirada. Os lo he comentado, hace unos segundos. La mirada siempre tiene que ser outside in. Siempre colocaremos la mirada en el cliente consumidor y de ahí hacia adentro. Nunca va a funcionar un Customer Journey aplicado desde dentro hacia afuera. ¿Cómo somos y cómo nos ven? No. Es decir, cómo nos ven, cómo nos viven y desde ahí cómo somos o cómo deberíamos ser para poder tener más éxito con nuestros clientes. A nivel de touchpoints, muy alineado con los puntos de contacto, el análisis de touchpoints como otro aspecto esencial dentro del journey. ¿Qué expectativas tienen nuestros clientes? Dentro de estas expectativas, ¿cómo están alineadas nuestras entregas de producto, servicio? ¿Realmente hay una alineación entre lo que espera un cliente de nosotros y lo que realmente acaba recibiendo? ¿Nuestros productos, nuestros servicios realmente cumplen la promesa de valor que se les hizo en el momento de hacer marketing, hacer comunicación y por tanto tratar de atraer a los clientes o tratar de fidelizar a los clientes? De hecho, una de las métricas realmente relevantes dentro del Journey es la métrica
del esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que lleva a cabo un cliente cuando se acerca a nuestra marca, a nuestro producto, a nuestro servicio? Cuando estamos analizando el Customer Effort, lo que estamos haciendo es básicamente considerando que al final nosotros ponemos un producto o un servicio en el mercado, tratamos de atraer a clientes, pero los clientes lo que están haciendo es desarrollando determinado esfuerzo para acercarse a nuestro producto o nuestro servicio. ¿Por qué? Hay competencia, porque a veces no ponemos las cosas del todo fáciles, porque a veces le pedimos al cliente un esfuerzo que no solo es económico, sino a lo mejor también es dedicación de tiempo, sino que a lo mejor también es de dedicación de constancia, que a veces no calibramos, no medimos o no consideramos. Si conocemos muy bien cuáles son los esfuerzos que está haciendo un cliente por acercarse a nuestra marca, a nuestro producto, también vamos a poder actuar sobre eso. Ese está en un territorio que también maneja y también toca el Customer Journey. Vamos al modelo, no me entretengo más. Este es el modelo. ¿Qué tenéis en la parte horizontal? Es decir, a nivel de fila, lo que tenéis es el proceso de compra. Primer punto, awareness, conocimiento. Segundo punto, consideration, consideración. Tercer punto, compra, purchasing o acquisition. Cuarto punto, consumo o retención. Quinto punto, advocacy o loyalty. Pensemos que un cliente nos conoce. Después de conocernos, nos considera. Una cosa es que te conozca, otra cosa es que te considere. No por conocerte te va a comprar. Te tiene que considerar antes. Una vez te ha considerado, te compra. ¿Por qué te compra? ¿Por qué no te compra? Una vez te ha comprado, ¿cómo te puede consumir o cómo puede tener una relación contigo más frecuente? Que es la parte de fidelidad. Y luego, ¿cómo además de todo eso puede ser un ferviente seguidor tuyo y recomendarte? Muy alineado con los procesos de inbound. La idea no es solo que alguien te compre y te consuma, sino que alguien hable de ti y genere también, digamos que todo un sonido, todo un eco de tu producto y tu servicio y tener embajadores de marca, de producto que te traigan nuevos consumidores. Hemos cubierto el eje horizontal. ¿Cuál es el eje vertical? Primero, necesidades, objetivos, en definitiva, insights. Me explico. Cuando estamos mirando esta primera etapa del journey, lo que estamos haciendo es decir, bien, estoy en la fase de awareness. ¿Cuáles son las necesidades y objetivos que tiene un cliente en la fase de awareness respecto a mi producto? Cuando está en la fase de consideración, lo mismo. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué insights tengo que conocer y tocar para que pase de awareness a consideración y de consideración a compra? Si soy capaz de identificar muy bien los insights de cada una de estas etapas, voy a poder ir moviendo a mi cliente a lo largo de este avance del proceso de compra e ir ganando pasos desde el conocimiento hasta la lealtad. Una vez he identificado las necesidades de cada etapa, voy al siguiente paso, que es qué acciones y comportamiento está desarrollando el cliente en la fase de awareness, en la fase de consideración, en la fase de adquisición, en la fase de consumo, etc. Tercer punto, ¿qué puntos de contacto hay? Es decir, cuando yo estoy con un cliente en la fase de awareness o en la fase de consideración o en la fase de compra, yo tengo unos puntos de contacto. ¿Cuáles son esos puntos de contacto que el cliente está utilizando conmigo? ¿Cuáles son los que realmente usa o no usa? Y ya no solo eso, sino qué expectativas tiene en cada una de las etapas. La manera de ir avanzando y completando un journey es ir viendo cómo en cada uno de estos puntos verticales se va avanzando a nivel horizontal. Si yo conozco los puntos de contacto de cada una de las etapas, puedo tratar de conocer cuáles son los puntos de dolor, los pain points. Es decir, qué frenos tengo yo, por ejemplo, en la fase de adquisición y qué tengo que movilizar para poder pasar de adquisición a retención. A lo mejor tengo clientes que me han probado pero no han repetido conmigo. ¿Cuál es el freno que estoy encontrando? Trabajar sobre un journey lo que me permite, básicamente, es poder ir entendiendo qué puntos de dolor tengo en cada una de las fases y cómo los puedo ir eliminando a través de la experiencia que ha vivido. Si yo conozco la experiencia en la fase de awareness, si yo conozco la experiencia en la fase de retención, si yo conozco cómo están viviendo el proceso de conocimiento, a través de qué canal me conocieron, qué percepción tuvieron, etc., yo puedo ir viendo qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien y cómo optimizarlo. A partir de aquí, ahora entra toda la acción que está en nuestras manos. Digamos que hasta el punto de experiencia es todo diagnóstico, es decir, identificar necesidades, qué acciones, comportamientos está siguiendo el cliente, qué puntos de contacto, qué expectativas tiene y qué experiencia vive. Esa es la fase de diagnóstico en cada una de las etapas. A partir de ahí, lo que tenemos que saber es cómo podemos influir en cada etapa y realmente qué oportunidades de mejora tenemos. Y esto aplica
a cada una de las fases: awareness, consideración, adquisición, etcétera, etcétera. Sobre esto, ¿qué hacemos? Poder pintar mapas sobre el Customer Journey. Es decir, el Customer Journey Mapping lo que hace esencialmente, y aquí os estoy enseñando un ejemplo, por ejemplo, del mundo del automóvil. Hay muchas maneras de mapear realmente Customer Journeys. Una sencilla es la que veis, ¿no? Por ejemplo, cuáles han sido las experiencias positivas y cuáles han sido las experiencias negativas dentro del proceso de adquisición de un vehículo. Cuando entras en contacto, pues por ejemplo, con un concesionario. Podrías ir mapeando cuáles han sido positivas dentro del proceso y cuáles han sido negativas. Aquí podríamos ver que, oye, pues positivas pueden ser desde encontrar el proceso de búsqueda de nuevos modelos, pero negativas podría ser el proceso de financiación, porque la oferta de financiación que se les hizo no conecta directamente con la que se les prometió en un principio. Entonces, son aspectos que tú puedes ir clasificando, mapeando en términos positivos y negativos. Hay muchísimas maneras de mapear un journey. De hecho, si googleáis Customer Journey Map, vais a encontrar decenas de miles de opciones para poder mapear un journey. También se trata de que en función de los intereses de vuestra propia organización podáis ir adaptando estos mapas siempre después de haber hecho el Customer Journey como enseñábamos hace unos segundos. A partir de aquí, lo interesante es que veamos cómo puede participar el cliente dentro de todo el proceso, ¿de acuerdo? Podemos ver que el cliente dentro del proceso puede trabajar aportando ideas. Digamos que desde un punto de vista de participación del cliente en todo el espectro, lo que podemos hacer es ver un cliente como alguien que aporta ideas, simplemente. El cliente puede tener un rol mucho más participativo, incluso llegando a modelos de co-creación. Un journey puede alimentarse a través de, por ejemplo, data que yo ya tengo capturada en mi organización. Puede participar aportando ideas porque he hecho un market research y me está aportando información a través de una encuesta, o a través de un focus group, o a través de un etnográfico. O el cliente puede participar conmigo en sesiones, por ejemplo, de design thinking, aportándome información y construyendo conmigo como si fuese un partner más de mi organización. El propósito es ver, en función de la fase en la que nos encontremos de conocimiento del cliente y nuestros objetivos, dónde tengo que hacer participar al cliente. Todo esto lo vamos a alimentar con datos. Es decir, la idea de cualquier organización que quiera trabajar sobre Customer Journey es trabajar sobre una fuente principal, digamos, de alimentación de todo esto que son los datos. Los datos van a ser la gasolina que va a mover este motor. Pero insisto, no hace falta que seamos dogmáticos con los datos. Los datos pueden ser multifuente. No nos obsesionemos con que si nuestra organización hoy por hoy no está tremendamente avanzada en términos de Data Analytics, no podemos hacer un journey, ni mucho menos. Los datos están en todas vuestras organizaciones. Otra cosa es que hayáis tenido una mirada, digamos que particularizada hacia los datos, o vuestra organización esté muy acostumbrada a trabajar con ellos, pero datos existen. Datos, insisto, pueden estar cerca del servicio de atención al cliente, puede estar cerca de una base de datos que creamos porque hicimos una campaña y hemos obtenido ciertos datos, pueden estar en un registro de correos electrónicos porque estáis utilizando sistemas de marketing automation, pueden estar en estudios de mercado. Lo que ocurre es que a veces, como insisto, no están reunidos en un único repositorio o la organización no está haciendo para que esos sistemas de datos se entiendan. Ahí es donde las consultoras pueden trabajar para realmente encontrar sistemas de entendimiento de datos y aprovechamiento de estos datos para convertirlos en un journey y también en un proceso de toma de decisión colocando al cliente en el centro. Algunos ejemplos de conocimientos que podemos llegar a obtener. Bueno, mirad, cuando estamos trabajando con datos podemos tener informes estáticos, es decir, a nivel de journey podríamos tener al final pues dashboards que nos lleven a un conocimiento post-mortem, es decir, analítica que explica una foto fija de cómo está nuestro cliente, de qué relación tiene con nosotros, de cuánto nos compra, de qué canales utiliza para comprarnos, de cuánto tiempo está en nuestro e-commerce o nuestro marketplace, o de cuánto tiempo pasa en una tienda, o si conoce más de una de nuestras marcas. Bien, pero también podemos estar construyendo dashboards que ya no solo explican el qué, sino que también explican el por qué. Digamos que hoy por hoy la analítica de datos vinculada al journey ya no se conforma
con tener una foto fija, sino que también está tratando de ir a un punto mucho más, ya no solo descriptivo, sino más prescriptivo. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Cuál es la idea que podemos obtener de un cliente fruto de la acumulación de los datos y del análisis histórico para poder hacer predictivos que nos permitan después prescribir? Es decir, puedo tener un análisis descriptivo, del análisis descriptivo puedo pasar a un análisis más predictivo que permita la toma de decisiones. Insisto, esto es un proceso que tienen que vivir las organizaciones de una manera casi orgánica y natural. No se trata de pasar de 0 al 100 en pocos segundos, sino de tratar de empezar a implementar una cultura de uso de los datos y del uso de los datos con una mecánica de Customer Journey que nos permita entender muy bien cómo el cliente hace este viaje en toda nuestra propuesta de valor. Ideas de cliente las podemos obtener de muchísimas fuentes, preguntando o, por ejemplo, utilizando, aquí estamos viendo un ejemplo, una compañía como es MindSumo. ¿Qué hace? Pues básicamente recoge ideas de consumidores para poder mejorar nuestros logos, mejorar nuestra comunicación, opinar sobre una propuesta o un concepto que queremos lanzar al mercado. MindSumo, pues por ejemplo, captura información y lo que te ayuda es a abrir conversaciones abiertas con clientes que te aportan ideas. Si lo que quiero es una participación algo más activa del cliente, otro ejemplo podéis ver, por ejemplo, Remesh. Remesh lo que hace es abrir conversaciones abiertas para co-crear con el cliente. No solo quiero obtener sus ideas, sino que quiero lanzarle ideas e ir construyendo. ¿Qué te parece esto? Realmente, si te lanzo esta campaña de comunicación, ¿qué cambiarías? He pensado en este producto, ¿realmente te encaja? ¿Puedes evaluar qué es lo que más, lo que menos te gusta? Digamos que todas las herramientas de Market Research también nos son tremendamente útiles dentro de este proceso. Son una parte más de todo de esta caja de herramientas que tenéis para poder capturar datos. No solo estamos pensando en datos que estrictamente estén en CRMs o en plataformas como Salesforce, etc., sino que también podemos obtener datos fruto de hablar, preguntar y relacionarnos con el consumidor. La co-creación pura, en este caso, pues os hablo de Recollective. Es una herramienta que lo que sirve es para construir pura co-creación. Desde abrir espacios como Focus Group Online o realmente estar construyendo espacios de conversación muy abierta y muy dinámica pues para poder conocer la relación de un producto o un servicio dentro del uso en un hogar, por ejemplo, por poneros diferentes ejemplos. A su vez, estaríamos hablando también de analítica de datos que puede estar relacionada con el uso de nuestras plataformas digitales. Por supuesto, todo lo que puede ser Marketos, todo lo que puede ser HubSpots, proporciona una serie de datos que podemos integrar dentro de este conocimiento y uso del data para poder construir el journey del que venimos hablando estos últimos minutos. Antes de acabar, me gustaría no quedarnos solo con la parte de diagnóstico y de captura de datos en la construcción del journey, sino pasar a la parte de toma de decisión. Cuando pasamos a la toma de decisión tenemos que tener en cuenta tres grandes preguntas. Una es el quién. ¿Para quién vamos a estar analizando y para quién vamos a estar tomando decisiones? Segundo, ¿qué decisiones vamos a tomar? Y tercero, el cómo. Cuando hablo de quién, hablo de qué perfiles. ¿Cuáles son los perfiles a los cuales nos vamos a dirigir? Podemos hacer un journey, pero tenemos que tener muy claro a quién va dirigido cualquier toma de decisión relacionada con el análisis de nuestro journey. Cuando estamos hablando de eso, hablamos también de qué stakeholders van a formar parte de todo el proceso. Cuáles son los agentes que intervienen dentro de ese proceso de Customer Journey, como comentábamos antes, y por tanto también pueden ser susceptibles de ser abordados. Cuando hablamos del qué, tenemos que tener muy en cuenta que cualquier acción que tomemos a partir del Journey tiene que estar alineada con nuestros objetivos de negocio. No solo se trata de hacer ejercicios que nos aporten a través de los datos un conocimiento muy profundo, sino que también esto tiene que estar alineado con los objetivos que tenemos de negocio. Si las acciones que vamos a tomar relacionadas con el conocimiento del consumidor no conectan con los objetivos de negocio que tenemos, algo no estamos haciendo bien. O sea que cualquier propósito que tengamos relacionado con el journey siempre tiene que tener insertado un objetivo de negocio, vinculado a unos objetivos y unos indicadores clave. Es muy raro tener objetivos de negocio sin unos KPIs, con lo cual, si entramos en journeys, tenemos que tener muy claro que nuestras acciones después deberán ir acompañadas con una serie de KPIs. ¿Y qué fuentes de datos vamos a estar utilizando? Podemos estar hablando horas seguidas respecto al valor de los datos, la importancia hoy por hoy de los datos y el conocimiento del cliente.
Si ese conocimiento del cliente a través de los datos lo estamos consiguiendo mediante fuentes de datos de poca calidad, todo nuestro trabajo va a tener poco valor. Es obvio decirlo, pero no por ser obvio tenemos que obviarlo. La calidad de los datos es una de las grandes obsesiones que tenemos todos aquellos que estamos relacionados con el mundo del análisis de los datos y la conversión de los datos en toma de decisiones. Calidad, calidad, calidad. Si el dato es de calidad, podremos hacer cosas. Si tiene poca calidad, ya le puedes aplicar toda la metodología, tecnología que quieras, que vamos a obtener cuestiones de poco valor. ¿Y el cómo? ¿Cómo visualizamos la información? ¿Cómo visualizamos los datos? ¿Cómo a través de la visualización podemos tomar mejores decisiones? Y también cómo podemos utilizar Customer Data Platforms como espacios repositorios únicos esenciales para poder ir aunando los centros de decisión y la recopilación de todo el data en la organización. Dejadme que ya me vaya a la parte final, la toma de decisiones a partir de todos esos preceptos que os estoy comentando. Para tomar decisiones, y voy a ser un tanto sucinto en esta parte, deberemos pensar en buyer persona. No me voy a detener muchísimo porque sería objeto de otro vídeo que haremos en otro episodio, desarrollaremos en detalle el concepto del buyer persona, pero tomar decisiones sobre datos implica desarrollar un buyer persona, desarrollar muy claramente cuál es el perfil del consumidor o cliente al cual nos vamos a dirigir, trabajar el journey sobre ese buyer persona, desarrollar un mapa de empatía en detalle para poder ya no solo definir cuál es el buyer persona, sino cuáles son las necesidades condensadas de ese buyer persona en relación a nuestro producto y servicio. Son los mapas de empatía. Y luego, por último, acabar construyendo, digamos que, fichas muy concretas sobre ese buyer persona, qué situación personal se encuentra, qué motivaciones tiene, qué actitudes, valores desarrolla, qué dolores y esfuerzos muestra para poder ir a este último punto, que es el mapa de propuestas de valor. Disculpadme que vaya más rápido, pero no es el objeto de la sesión de hoy. Hoy lo que queríamos es entender muy bien el journey y ver cómo lo transformamos en decisiones. Aún así, tenéis que entender que el ejercicio del buyer persona, el mapa de empatía y entender muy bien todos los aspectos clave del journey relacionado con ello, nos tiene que llevar a un punto de construcción de propuestas de valor. En otro episodio vamos a desarrollar todos esos aspectos en mucho más detalle, pero, por resumir, lo que deberíamos ser capaces de hacer es capturar muy bien cuáles son los puntos de dolor y los puntos de éxito que tenemos en nuestro journey para poderlos convertir en elementos de eliminación de dolor, elementos de construcción de valor y, por último, productos y servicios. Para acabar, ¿qué ideas fuerza podemos resumir de la píldora de hoy? Básicamente, como takeaway, primero, considerar al cliente consumidor consiste en ponerlo en el centro de las decisiones de la compañía. Es esencial. Si no colocamos al consumidor en el centro, es muy difícil que todo lo que estamos hablando tenga cualquier propósito ni valor asociado. Segundo, apostar por este ejercicio implica integrarlo en los procedimientos de la compañía. Está muy bien que esto lo implemente marketing, está muy bien que lo impulse comunicación, está muy bien que lo desarrolle el área comercial o el área de servicios de atención al cliente. Pero también se lo tienen que creer el resto de áreas de la compañía, ya sea operaciones, ya sea logística, ya sea cualquier área productiva de la compañía. El Customer Journey aplica a las mejoras estructurales de la empresa, colocando al consumidor en el centro. Es un tema que nos tenemos que creer de manera integral, si no será difícil que exista una cultura real en la empresa. Tercero, debe llevarse a cabo bajo una sistemática de trabajo continuado. No vale hacerlo un jueves y habernos olvidado el lunes siguiente. Esto es un trabajo integral que tenemos que ir desarrollando de una manera sistemática y continuada. Cuarto, la escucha activa es la principal premisa de todo esto. Es decir, escuchar al cliente, colocarlo en el centro, tener ganas de capturar datos y pensar que los datos y toda la información que nos está aportando es el punto principal y la gasolina con la cual vamos a desarrollar el camino, que es precisamente el quinto punto. Datos como un medio que nos debe llevar a un fin, que es la toma de decisiones. Resumiendo muchísimo, el Customer Journey es una herramienta interesantísima para poder transformar organizaciones a través del conocimiento del cliente y el uso de los datos. Realmente el uso continuado y en profundidad del Journey puede cambiar una organización hacia un enfoque muchísimo más cercano hacia el cliente, comprensión de sus necesidades y, por tanto, mejora de nuestros procesos de toma de valor. Muchas gracias.